aquí a mí no me gusta hablar mucho de la herencia maldita, porque yo creo que nosotros tenemos que gobernar, salir para adelante y cumplir con lo que dijimos que le íbamos a cumplir a la gente. Pero existe, ¿no? Nos encontramos con un país que no esperábamos, ¿no? Con un déficit fiscal mayor, con una deuda de 960 millones de dólares, y eso hizo que el ministro de Economía enviara, y el Poder Ejecutivo, al Legislativo, este presupuesto. Miren, si ustedes escuchan a las organizaciones del campo estatal, que para que ustedes tengan una idea, atendimos a 142 organizaciones. Al final empezás atendiendo 10, ya la 11ª es difícil atenderla, ¿no? Porque son muchísimas. Y todo el Estado está en una situación muy problemática, muy problemática. Faltan vacantes y no tenemos dinero para cubrir las vacantes. Hay problemas edilicios en todas las organizaciones que te lo plantean, problemas salariales. Entonces, bueno, en esta situación nacional, este presupuesto, obviamente que nosotros tuvimos una reunión con el Poder Ejecutivo el sábado y planteamos hacer algunas reasignaciones. ¿Qué fue lo que cambió? Entiendo que te estás refiriendo al último gobierno. ¿Qué fue lo que cambió entre el Bueno, cambió gobierno que fueron anterior? el gobierno de los Maya Oro y no hay ninguna duda. Todas las cifras dan para eso. Cuando nosotros nos fuimos del gobierno, el capital de este país depositaba 21.000 millones de dólares en el exterior. Cuando se fueron ellos, 62.000 millones de dólares en el exterior. Cuando nos fuimos nosotros, la exoneración al capital en el patrimonio, en el impuesto al patrimonio, era de 612 millones de dólares. Cuando se fueron ellos, pasaron a 1.452 millones de dólares. Quiere decir que aquí trabajaron para el capital y levantar, como ellos decían, los Maya Oro. Yo creo que la calle, si algo fue consecuente con los capitalistas de este país. Pero la frazada corta fue un problema también de los gobiernos del Frente Amplio, de cómo hacer las resignaciones presupuestales y a qué No, lo que pasa es que... No, por supuesto. No es algo que surge ahora en el 2025, a raíz de... Surge sí, porque si tú esperabas un déficit fiscal del 2.3 y tenés el 4.5, no es lo mismo. No estamos hablando de dos números, ¿eh? Estamos hablando de mucha plata. ¿Ustedes saben cuánto tenemos que pagar ahora a fin de año de deuda externa? 320 millones de dólares. ¿Lo hizo solo el gobierno en la calle? No. Eso es cierto, no. Pero es un acumulado. Ahora, pero el Estado que usted dice que el liberalismo quiere destruir y el Estado que propone el Frente Amplio, digamos... ¿Son 140 millones de dólares de diferencia de recursos incrementales para el año que viene? Porque esa es la diferencia entre el Estado destruido que usted dice del gobierno pasado y este Estado. Por eso te dije que con este presupuesto no vamos a poder resolverlo. Yo creo que hay que ser honestos. Nosotros tenemos que ver cómo funciona esto, si vienen inversiones, que es la apuesta del Ministerio de Economía. Y si no, ustedes saben lo que yo pienso. Hay que afectar al capital de una vez por todas. Claro, alguien podría decir, Gustavo González, que ahora está hablando de que hay que cuidar los recursos, en realidad del año pasado tenía mucho más claro de dónde conseguir los recursos, ahora porque lo promovió. Ahora creo que doblemente hay que estar ahí. Gustavo González cree que absolutamente hay que afectar ahí. Después no se quejen con todos los problemas que trae a orillas nuestras esas desigualdades. Hoy en día estamos viviendo problemas de violencia muy preocupantes. Y tiene que ver con las desigualdades que hay en el país. ¿Pero cómo, entonces? ¿Cómo qué? ¿Cómo atiende esas desigualdades? Y tiene porque forma parte de una fuerza política que tiene determinados acuerdos en los cuales el margen es corto. Hay que robustecerse económicamente. Nosotros tenemos que en el próximo Congreso del Frente Amplio revisar esta situación tributaria que vive el país. Te hago dos preguntas en una. Si ya recibieron la propuesta que elaboró el PIT-CNT para grabar al 1% La semana más que viene la presentan, dijeron que en conferencia. Claro, pero capaz que ustedes ya lo habían... No. Todavía no. Yo tengo algunas pistas que me dieron algunos compañeros, pero sería mentirte porque la propuesta... Creo que uno tiene que ser respetuoso de que lo diga el movimiento sindical y la academia, ¿no? Hay académicos que están... Sí. Bueno, entiendo que con esa línea estás de acuerdo, como ya has estado, pero vos planteas hacer otras cosas, otros reacomodos tributarios. Sí, yo, por ejemplo, creo que el programa del Frente Amplio es claro con respecto a que tiene que haber una justicia tributaria mayor en el país. ¿Y cuál creo sería? Que una de las cosas que hay que revisar son las exoneraciones al capital, por ejemplo. Revisarlas. Habrá algunas que corresponden y otras que no. ¿Y cuáles te parece que son las que corresponden? Bueno,
corresponden a aquellas que dan fuentes de trabajo, que a ti te dan un plus como país, etcétera, etcétera. Yo quisiera ver si la cantidad de exoneraciones que hay verdaderamente se justifican. Yo, por ejemplo, no justifico las exoneraciones al capital de la construcción, que en el último año fueron de 22 millones de dólares, para hacer un monoambiente que además viola la ley de vivienda, un monoambiente. Hacen vivir a la clase media apretados. Lamentable. Pero ese monoambiente te está en $96.000. 2 dormitorios, $132.000. 3 dormitorios, $160.000. Y los exoneramos para construir eso. ¿Tú te crees que la gente que va a vivir ahí es la que está en el déficit habitacional? No. El que está en el déficit habitacional no va a poder ir ahí. Entonces quiere decir que para atacar el déficit habitacional, bueno, tenemos que construir para los sectores que no tienen capacidad de ahorro. Eso fue un error igual de la ley, de cómo se encaró la ley de vivienda promovida, sin duda. Yo estuve en contra siempre, y más en contra estuve cuando fue la primera medida, después de sacar los topes que había puesto el Frente Amplio. Hay un tema con esto de las exoneraciones a la construcción, que se señala por quienes las defienden que, bueno, si no se exoneran algunos impuestos, no se va a propiciar la construcción. Siempre hacen lo mismo los capitalistas. Siempre piden, siempre están disconformes. Pero no coincidís que eso podría pasar. No, ¿cómo voy a coincidir? Si un carnicero se tiene que poner una carnicería, ¿lo exoneramos? Supongo que no. No, cierto, el tipo tiene que laburar. Estos no, estos viven de lo que les damos nosotros. ¿Y quién más, además de la construcción, vos ves como que hay exoneraciones que no son justas? No, tengo que estudiarlas, pero los montos son muy grandes en exoneraciones. Yo no digo, insisto, en que todas haya que sacarlas. Yo creo que hay algunas que hay que sacarlas. Yo a la industria de la construcción se lo daría si construye viviendas que accede la gente. Hay algunas exoneraciones que siempre generan un poco de polémica, que son, por ejemplo, a las instituciones religiosas o a algunos colegios privados. ¿Eso cómo lo ves? Y a mí me preocupan también, ¿no? Me preocupan. Eso sabés que tendría que ser constitucional, ¿no? El 85% de la población infantil de este país va a la escuela pública. El 85%, por suerte. Creo que eso nos tiene que llenar de orgullo. Yo le daría el 100%. El día que toda la enseñanza sea pública, los capitalistas se van a preocupar de pagar impuestos para que sus hijos vayan a buenas escuelas. Igual que la salud. Tiene razón. Y no era Lenin, pero tiene razón. Claro, pero porque ¿qué pasa? No, y además, ojo, cuidado, también quiero ser muy cuidadoso. Hay gente de clase media y clase media baja que manda a sus hijos al colegio privado también, y no los culpabilizo para nada. Pero digo, me parece que la escuela pública con un 85% habla muy bien de nuestro país, digamos, ¿no? 3.600 centros educativos tenemos financiándolos el Estado. La oposición lo que ahora está pidiendo en realidad es la destitución directa de Danza, ¿no? Le pidieron en su momento que dejara la actividad privada, no lo hizo, el gobierno eligió esperar el informe de la JUTEP, lo termina haciendo luego del informe de la JUTEP, pero luego de todo el tiempo que pasó, la oposición cambió el foco y dijo que ya no le parecía suficiente que dejara el mutualismo, sino que tenía que dejar el cargo en ACE. Quiero dejar claro, quieren hacer interpelación que hagan todos los días. Me parece una pérdida de tiempo. Y no estamos para perder el tiempo. Es un método de distraer a lo que tenemos que hacer nosotros, que es el gobierno. Porque a vos, cuando te interpelan un ministro de los tuyos, tenés que ponerte a estudiar el tema, ver cómo lo defendés, etc. Entonces, es esa la táctica que están haciendo. Pero el Frente hacía interpelaciones cuando no tenía mayoría parlamentaria. Pero escuchame, ergo, Frente, no iba a poder tirar ministros tampoco. Pero el Frente, yo te digo, yo te estoy hablando, vos me vas a ver. Si yo pido alguna vez una interpelación, es porque si no lo llamo a comisión, no hago esto le hace mal a la política. ¿Vos viste las encuestas sobre los políticos? Es terrible. La gente está pensando que somos todos unos vivos, que no se hace nada. Y bueno, y mirá, ojo, en mucha cosa es triste porque eso trae lo Milei. Trae la gente de ese tipo. Pero ya que sacó el tema Danza, ahí lo que seguramente en la oposición están pensando, si están mirando esta entrevista, dicen, bueno, también si la JUTEP termina votando en contra de los informes jurídicos de su propia JUTEP por las mayorías políticas que termina teniendo en el directorio, eso tampoco le hace bien a la política. Es parte de lo que ha dicho Ricardo Gil Iribarne, por ejemplo, quien fue presidente de la JUTEP. Solo ellos hacen mal a la política. Yo te estoy hablando los políticos. En los políticos me meto yo también, y los míos. Yo creo que la política tiene que ser de luces altas. La gente nos paga para resolver problemas
Yo, por ejemplo, presenté 6 proyectos de ley este año. 6. ¿Sabés cuántos se trataron en comisión? 1.